Bueno, para ver equilibrio ácido-base tenemos que haber pasado ya 3 temas y haberlos comprendido, recordar además. Uno, lo que es volumen arterial circulante efectivo y la composición del líquido extracelular. 2, la parte de fisiopatología respiratoria. Y 3, la parte de fisiopatología renal. Entonces, a partir del conocimiento que tenemos de esos 3 temas, vamos a ver ahora las implicaciones que tiene el equilibrio de líquidos corporales, el equilibrio de iones, el equilibrio del ion-hidrogenio, lo más importante, ¿no? Vamos a ver esta historia clínica que la habíamos visto al inicio de fisiopatología renal, y esta historia es la misma, pero la vamos a leer. Es una paciente de 36 años, de sexo femenino, asistente a una peluquería, que es llevada a emergencia por presentar cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por fiebre persistente, sangrado transvaginal oscuro y maloliente desde hace 5 días. Tiene antecedentes de haber sido sometida a un migrado uterino por embarazo de 12 semanas. Al examen, como médico de turno, encuentra una paciente febril, una temperatura de 39 grados, inquieta, somnolienta, con una frecuencia respiratoria de 26, una presión arterial de 60-40, una frecuencia cardíaca de 128, con mucosas secas, pálidas, un llenado capilar de más de 2 segundos, abdomen con dolor difuso a la palpación profunda en el hipogastrio, y al colocar una sonda Foley se obtienen 20 centímetros cúbicos de orina oscura, y después de 1 hora la paciente no tiene más diuresis. Esa historia clínica la hemos visto ya y hemos podido hacer hipótesis diagnósticas en base a esta historia clínica. ¿Alguien puede recordarse los diagnósticos que hicimos con esta historia clínica?
una hipótesis diagnóstica, pero también mencionamos otro diagnóstico, ¿no? Es una paciente que está febril. Cuando hay fiebre hablamos de que hay respuesta inflamatoria. Hay presencia de liberación de prostaglandinas, principalmente de prostaglandina E2, que va a llegar hasta el célulo termorregulador y va a desencadenar modificación del punto de temperatura, dando lugar a escalofríos y fiebre. Eso en respuesta a la presencia de un agente, en este caso, infeccioso. Actualmente, productos o componentes de la membrana de un estreptococo o de un gram negativo, que puede ser lipopolisacáridos, u otro tipo de sustancias que son las que desencadenan respuesta febril. Pero la respuesta febril es parte de la respuesta inflamatoria. Además, dice que la paciente está inquieta y somnolienta. ¿Eso qué significa? Significa que hay compromiso del sistema nervioso central. Y luego encontramos los datos ya un poco más precisos para orientarnos, porque la paciente está taquipneica, está francamente hipotensa y está taquicárdica. Con estos valores podemos decir que la paciente está en shock. Además, encontramos al examen físico llenado capilar de más de 2 segundos. Quiere decir que hay un estado de vasodilatación y engrandecimiento circulatorio que determina un llenado capilar lento. Y por último, al colocar una sonda Foley, la paciente tiene escasa cantidad de orina y en el lapso de 1 hora posterior a ello, la paciente no ha tenido diuresis. ¿Qué podemos suponer hasta aquí? Que la paciente, además de tener un shock, estar en un estado de shock, que podemos decir podrá ser un shock hipovolémico o podrá ser un shock séptico. Además, la paciente está anúrica. Si la paciente ha estado sangrando durante 5 días, no sabemos cuánto tiempo está hipotensa, taquicárdica, quiere decir, no sabemos cuánto tiempo lleva en shock y la paciente no presenta diuresis, podemos suponer otro diagnóstico. ¿Cuál? Una insuficiencia renal aguda ¿por qué? Prerrenal por vasodilatación o por pérdida de... Puede ser prerrenal, pero después de varios días Intrarrenal. ya es parenquimatosa, seguramente una necrosis tubular aguda. Hasta ahí, con esa pequeña historia clínica, podemos tener varios diagnósticos, ¿no? Pero bueno, esa es la historia clínica que vimos hasta ahí. Y luego vamos a ver que la paciente además presenta respiración profunda. Al examen neurológico ya se pone estuporosa. Y en los exámenes complementarios que se solicitan estamos obligados a solicitar una gasometría arterial. Y en la gasometría arterial vamos a ver que la paciente tiene un pH de 2.7, tomando en cuenta como normal que el pH normal es de 7.35 a 7.45. Una concentración de CO2 de 30 está dentro de los parámetros normales y un bicarbonato en 18, tomando en cuenta que lo normal es que el bicarbonato en sangre arterial esté entre 22 y 26. Quiere decir que aquí hay una acidosis, que no hay problema con la eliminación del CO2, por lo tanto no es respirable.
respiratoria, y sí hay trastornos por el bicarbonato, por lo tanto es una acidosis metabólica. Es una acidosis metabólica. Y bueno, vamos a partir de que la composición de líquido extracelular y la composición de líquido intracelular varían en la concentración de sustancias que lo componen, pero es fundamental recordar que esta composición de líquido extracelular contiene sustancias que se mantienen dentro de límites muy estrechos, como dice ahí el potasio, por ejemplo, está entre 3.5 a 5 miliequivalentes en cualquier situación, y para mantener una célula normal, el potasio tiene que mantenerse en esos límites, o por abajo de eso, o por encima de ese valor, la célula ya empieza a presentar trastornos dependientes de la concentración del potasio. Y ustedes dirán, ¿el potasio es importante? El potasio es vital, es fundamental para que nuestras células funcionen normalmente, porque se intercambian con el sodio, y ese equilibrio entre el sodio y el potasio es lo que mantiene prácticamente la composición en volumen y en presión normal, tanto del líquido extracelular como del intracelular. El ion hidrogenión es el que más estrechamente, es el que se regula también estrechamente, y su concentración en sangre está entre 37 a 43 miliequivalentes litros. Por encima de eso o por debajo de eso, el paciente estará o en acidosis o en alcalosis. Este ion hidrogenión y sus trastornos por fuera de estos límites alteran todas las funciones de todas las células. Alteran las funciones neuronales, alteran las funciones enzimáticas. Nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos obedecen a regulaciones enzimáticas. Y una alteración en la concentración del ion hidrogenión va a determinar un quiebre en esas enzimas y un mal funcionamiento enzimático. Además, como ven, la concentración de sodio, de potasio, magnesio, calcio, son estrechamente reguladas para mantener adecuadamente la función de cada célula de nuestro cuerpo. Bueno, la concentración de este ion, el ion hidrogenión, está determinada por la cantidad de ácidos y bases presentes. El equilibrio entre los ácidos y las bases de nuestro líquido extracelular determina la concentración de ácidos y bases en sangre, y eso es lo que llamamos equilibrio ácido-base. Y aquí está, fíjense cómo se componen los compartimientos extracelular y el intracelular. Fíjense de diferentes que son. A nivel extracelular tenemos gran concentración de sodio. A nivel intracelular, poca concentración de sodio. ¿Quién regula la concentración de sodio? Las bombas de ATP. Fundamentalmente las bombas de ATP. Por cada 2 iones potasio salen 3 iones de sodio. Si nosotros no tenemos una adecuada cantidad de ATP, este equilibrio se va a alterar. Lo contrario, a nivel intracelular tenemos una gran concentración de potasio.
y en el extracelular poca concentración de potasio. Tenemos una gran concentración de cloro a nivel extracelular y poco cloro intracelular. También hay variaciones en la concentración del bicarbonato, hay variaciones en la concentración del fosfato, hay variaciones en la concentración del magnesio, de proteínas plasmáticas, y todo ese equilibrio va a depender de este funcionamiento normal de las bombas de sodio, de potasio, de calcio, que funcionan por diferencia de concentración y también funcionan a través de las bombas que transportan sodio y potasio y los otros iones hacia adentro o hacia afuera de la célula. Vamos a recordar que estos electrolitos y en general los electrolitos están cargados eléctricamente por cargas positivas o por cargas negativas. De ahí que hablamos de cationes cuando son positivos, cuando están cargados, son electrolitos cargados de carga positiva. Y aniones son electrolitos cargados negativamente. De tal manera que si hablamos de cargas positivas o negativas, hablamos de que un electrolito es un elemento que conduce electricidad. Un electrolito es una sustancia que se disocia, quiere decir se une y se separa, se une y se separa. Y cuando se une con el agua, se llama ionización. El agua a la que se le adhiere electrolitos es un agua ionizada. Es un agua ionizada. Y es así que constantemente está habiendo un intercambio iónico, principalmente entre sodio y potasio, a través de estos canales que están funcionando constantemente. Y este intercambio desde el líquido extracelular hasta el líquido intracelular es el que determina algo fundamental en nuestro cuerpo, que es el potencial de acción. Sin potencial de acción no funcionan nuestros miocitos. Sin potencial de acción no funcionan nuestras neuronas. No funciona ninguna célula en realidad sin potencial de acción. En relación a los electrolitos y la composición corporal, vamos a ver entonces que tenemos en el líquido extracelular y en el intracelular todos estos electrolitos. Y si hablamos de sus funciones, por ejemplo, el sodio participa en el equilibrio de líquido intracelular, equilibrio de líquidos intracelular y extracelular. Si hablamos del potasio, es importante para la función muscular, para el equilibrio hidroelectrolítico, para la conducción de impulsos nerviosos, para la acción enzimática, la conducción del ritmo cardíaco, fundamental para funciones vitales. El calcio no solamente interviene en el metabolismo óseo, sino también han visto ustedes que es fundamental para la contracción muscular, para la transmisión a través de las neuronas del estímulo nervioso, también funciona en procesos de coagulación, y en sí, todos los que llamamos electrolitos cumplen una función vital. Y aquí tenemos en esta tabla los valores
normales, tanto del líquido extracelular como del líquido intracelular. Y pueden ver ustedes que esos valores tienen un margen bien estrecho de normalidad. El sodio entre 135 y 145, el potasio entre 3.5 y 5, el calcio entre 1 y 2, el bicarbonato en 18 y 23, el cloro entre 98 y 106, magnesio entre 4.5 y 5.5, los fosfatos entre 1.7 y 4.6, valores sumamente estrechos que constantemente están sometidos a cambios y que tienen que ser inmediatamente regulados a nivel extracelular para que se mantenga en consecuencia a nivel intracelular. En una gasometría arterial, estos son los valores normales que nos permiten a nosotros tener todos nuestros procesos enzimáticos, proteicos, etcétera, de funcionamiento celular dentro de un rango fisiológico. El pH entre 7.35 y 7.45. La presión arterial de CO2 entre 35 y 45. La presión arterial de oxígeno entre 80 y 100 miligramos. Y el bicarbonato entre 22 y 26. Este equilibrio, que también está aquí, son los que van a regularse a través de mecanismos homeostáticos de manera muy eficaz y estrechamente. Entonces tenemos tres mecanismos que controlan este equilibrio. Los mecanismos buffer, que son los que actúan inmediatamente para regular o devolver a la normalidad cualquier cambio. Luego, los pulmones, que van a intervenir en el equilibrio ácido-base, regulando la concentración de CO2, y la respuesta es un poquito más tardía que los primeros, que los mecanismos tampón o buffer. Y luego, finalmente, los más eficaces, los que se mantienen de forma sostenida a largo plazo, regulando el equilibrio ácido-base, son los riñones. A nivel renal, entonces, el riñón equilibra el ion hidrógeno y el bicarbonato, el ion hidrógeno y el ion bicarbonato, mezclando con quién, uniéndose con quién, con el agua. Se une con el agua y se disocia, se une con el agua y se disocia. De esa manera capta iones hidrógeno o libera iones hidrógeno, modificando de esa manera los niveles de pH. Cuando los iones de hidrógeno se forman rápidamente, reaccionan rápidamente con moléculas de agua, forman el ion hidrogenión. Y la formación del ion hidrogenión se hace a partir de la unión de un ion hidrógeno con una molécula de agua. Y ahí se forma el H3O, que fácilmente, así como se forma, se disocia. Se une y se disocia. ¿De acuerdo a qué? A los requerimientos que tenga nuestro organismo. Es este ion hidrogenión el que confiere a un líquido la acidez. En nuestro caso, la acidez de los líquidos corporales. De tal manera que cuando hablamos de equilibrio ácido-base, de acidez o de alcalinidad, de acidemia o de alcalenia, estamos hablando del equilibrio que se mantiene dentro de límites estrechos de los niveles de pH. Y este equilibrio
tiene que hacerse constantemente. ¿Por qué? Porque todos los días y constantemente se están produciendo gran cantidad de ácidos. Y a pesar de que producimos gran cantidad de ácidos, el pH se mantiene entre 7.35 y 7.45, no varía. ¿Gracias a qué? A los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base. Gracias a los amortiguadores de tampones que tenemos, gracias a la regulación pulmonar y a la función de los riñones que se encargan de mantener un pH normal. Entonces, vamos a entender que hablamos de un ácido cuando estamos frente a una sustancia capaz de ceder hidrogeniones. En el caso de la unión del ion hidrógeno con la molécula de agua, lo hace un ácido. Ese ácido es capaz de ceder fácilmente ese ion hidrógeno. Base es toda sustancia capaz de aceptar hidrogeniones. Acidemia es el aumento de la concentración de hidrogeniones. Alcalemia es la disminución en la concentración de hidrogeniones. Y luego, acidosis o alcalosis son los estados en los que nuestro cuerpo puede entrar por aumento o disminución en la concentración de iones hidrógeno. En condiciones normales, la concentración de hidrógenos en el líquido extracelular es baja, de unos 40 nanoequivalentes litro. Pero pequeñas variaciones en esta concentración pues tienen repercusiones importantes en todos los funcionamientos celulares. De ahí que cuando el pH pasa de estos límites de 7.8 o de 6.8, son extremos en los cuales ya la vida es incompatible. Todo funciona mal o deja de funcionar cuando el pH llega a estos niveles de acidez o de alcalosis, de acidosis o de alcalosis. Entonces fíjense que estamos nosotros con un pH prácticamente neutro, donde 7 todavía es compatible con la vida. Por debajo de esto o por encima de esto estamos con un pH completamente incompatible con la vida. El principal producto ácido del metabolismo celular es el CO2. Este CO2 representa un 98% de la carga ácida total. Sin embargo, no se trata de un verdadero ácido. No es un ácido verdadero, porque como verán no contiene hidrógeno, no contiene ion hidrogenio. Pero al tener una alta concentración es un ácido potencial, porque rápidamente se hidrata, se une a una molécula de agua y forma el ácido carbónico. Cuando se forma el ácido carbónico, lo hace en una reacción rápidamente en la cual se separa en bicarbonato y ion hidrogenio. Quiere decir que el CO2 es el que determina en gran manera la acidez
porque es un árido captador de hidrógeno. Y estas reacciones, tanto para la formación de ácido carbónico como la liberación de bicarbonato y ion hidrógeno, es catalizada por una enzima que se llama anidrasa carbónica. Estas reacciones están sucediendo constantemente en nuestro cuerpo. Todo el tiempo están sucediendo estas reacciones. Y el CO2, como es un gas, prácticamente es eliminado en su totalidad por los pulmones. Por eso los pulmones son órganos fundamentales para el equilibrio ácido-base, porque son los que regulan la concentración de CO2. Entonces estamos hablando de que el CO2 es un ácido volátil. Volátil significa un líquido que se disuelve en el aire. El CO2 es un ácido y es un ácido volátil porque se transforma o es un gas que es eliminado por los pulmones, por vía respiratoria. Doctora, entonces un paciente que no hiperventila se puede volver ácido, ¿no? O sea, su pH puede bajar porque va a aumentar la concentración de hidrógeno. Exacto, es una acidosis. No, es al revés. El paciente que está hiperventilando. No hiperventila. No hiperventila. Está hipoventilando. Si hipoventila, claro, acumula CO2, se une a una molécula de agua, libera ion hidrógeno y bicarbonato. En este caso, entonces, tenemos esta fórmula que es resultado de la unión del CO2 con el agua y que va a dar lugar a una reacción reversible mediada por la anidrasa carbónica y va a liberar bicarbonato y el ion hidrógeno. Entonces hablamos de que una base fuerte, como el bicarbonato, fácilmente liga iones hidrógeno. Una base débil liga iones hidrógeno con menos facilidad. El bicarbonato de sodio, por ejemplo, es una base débil. Cuando se le añade agua, se disocia y da lugar a la liberación de sodio y bicarbonato. Cuando una base como el bicarbonato es añadida a una solución donde hay un exceso de iones hidrógeno, disminuye la concentración porque rápidamente lo capta, se une, y el efecto opuesto sucede cuando se le añade ácido. Quiere decir que una solución o se acidifica o se alcaliniza. Este concepto es importante porque esto es lo que constantemente sucede en nuestro cuerpo. Estamos neutralizando dentro del pH que hemos mencionado como normal, en el rango normal, impidiendo de que haya un exceso de ácidos o un exceso de bases. Hablábamos de que el CO2 es el principal ácido a nivel del cuerpo por la capacidad que tiene de captar iones de hidrógeno y que se convierte entonces en un ácido volátil, ¿no? Que es eliminado a través de los pulmones. Y que esa cantidad de ácidos constituyen el 98%. Quiere decir que el 98% de los ácidos que se producen en nuestro organismo son ácidos volátiles. Pero existe un 2% que no es volátil. Esos ácidos que son
que no son volátiles se llaman también ácidos fijos y derivan del metabolismo de las proteínas. Todos los días consumimos proteínas y todos los días tenemos metabolismo proteico. De ahí se forman todos los días entre 1 a 2% de ácidos no volátiles, quiere decir ácidos que no son eliminados por los pulmones, por vía aérea. Esos ácidos tienen que ser eliminados por algún lado. ¿Por qué son eliminados esos ácidos no volátiles? Por los riñones. Entonces, tenemos que a través de los pulmones eliminamos los ácidos volátiles y a través de la función de los riñones eliminamos la carga ácida no volátil derivada del metabolismo constante de las proteínas. En resumen, en el metabolismo celular se generan constantemente ácidos, siempre se están generando, y estos ácidos son volátiles y no volátiles, y de ahí esos ácidos son eliminados por vía respiratoria o por vía renal. Se eliminan entonces por vía pulmonar los ácidos volátiles y por vía renal los ácidos no volátiles o ácidos fijos. En la regulación de estos parámetros que hemos mencionado, que constituyen el líquido extracelular, el equilibrio del ion hidrógeno determina la acidez o la alcalinidad. Y en nuestro cuerpo, esta regulación del pH en este margen se hace por tres sistemas: por los tampones o buffers químicos, que llamamos también amortiguadores, por vía respiratoria, modificando la concentración de CO2, o por vía renal, modificando la concentración de bicarbonato. Esas son las tres formas en las cuales nuestro organismo responde para mantener el pH en este margen. Los amortiguadores fisiológicos siempre van a tener esta fórmula. Van a unirse un ácido con un hidrógeno para formar y luego disociarse en un ácido y una base. Hablamos entonces de que estos amortiguadores fisiológicos son los que actúan en instantes, en segundos, cuando hay cambios en el pH, porque tienen esa capacidad de captar o liberar hidrógenos dependiendo de la variación del pH que se produzca. Siempre, entonces, hablando de sistemas amortiguadores, encontraremos una solución de un ácido débil y su base conjugada. Aquí se une o se disocia el ion hidrógeno, la molécula de agua, para neutralizarlo y liberar bicarbonato. El valor del pH en el cual el ácido se encuentra separado, disociado, en un 50% se conoce como un valor logarítmico de pK. ¿Qué es el pK?
El pK es el valor del pH en el que un sistema tampón puede alcanzar su máxima capacidad amortiguadora. Por lo tanto, cada sistema buffer tiene un valor de pK. En otras palabras, ¿qué es el valor de pK? Es el valor con el cual un sistema amortiguador puede neutralizar o acidificar o alcalinizar una sustancia. El sistema más importante implicado en la homeostasis del pH es el amortiguador ácido carbónico y bicarbonato. Ácido carbónico y bicarbonato. Un ácido débil y una base. Ácido débil, una base. Ácido carbónico, bicarbonato. Está constantemente de ida y de vuelta esta relación. De ahí que tenemos varios amortiguadores, varios sistemas de amortiguación. Un sistema es aquel que se llama amortiguador proteína. Aquí las proteínas intracelulares tienen diferentes valores de pK, ya sabemos lo que es el pK. Por lo tanto, contribuyen a mantener el pH de forma importante, haciendo un intercambio entre el hidrógeno que se une a proteínas y que se desplaza al medio extracelular para mantener una neutralidad eléctrica. Nuevamente tenemos, en este caso, un ácido débil con una base fuerte que neutraliza en una reacción siempre reversible. De estos amortiguadores proteína, el amortiguador más importante es el amortiguador hemoglobina, porque la hemoglobina es la proteína más abundante en la sangre. Tiene una función amortiguadora muy importante. ¿Por qué? Porque desempeña un papel fundamental en el transporte de CO2 hacia la eliminación a través de los pulmones. Dentro del glóbulo rojo, siempre por acción de la anhidrasa carbónica, el CO2 se convierte en ácido carbónico y luego se disocia, liberando un ion hidrógeno y liberando bicarbonato. Pero este ion hidrógeno es neutralizado. ¿Por quién es neutralizado? Por la hemoglobina. Lo capta rápidamente la hemoglobina. Y el bicarbonato sale libremente del hematíe intercambiándose con el cloro. Entonces, imagínense un paciente con una anemia aguda. No va a poder tener un adecuado sistema amortiguador proteico. ¿Por qué? Porque su cantidad de hemoglobina va a estar muy deficiente. Es un paciente que seguramente va a tener un trastorno en el equilibrio ácido-base. Otro amortiguador de proteínas es el fosfato y tiene la misma reacción, la misma unión y liberación. Ejerce su función fundamentalmente a nivel intracelular. ¿Por qué? Porque hemos visto que a nivel intracelular es mayor la concentración de fosfatos que a nivel extracelular. Y fíjense que tiene un pK de 6.8, o sea, un pK de funcionamiento muy alto. Ese pK significa que es un nivel que puede ofrecer los fosfatos, para neutralizar el exceso de ácidos. Entonces,
rápidamente el fosfato se une con un ion hidrógeno y le libera ácido fosfórico y un ion hidrogenio. A nivel de los huesos también se produce, hay un amortiguador que en este caso es el calcio. En el hueso interviene en la amortiguación del equilibrio ácido-base, captando iones hidrógeno o liberando carbonato a la sangre. El mismo intercambio. A nivel de los huesos es donde se produce un control a largo plazo eficiente en los estados de acidosis crónica, como por ejemplo en la insuficiencia renal crónica. Allá constantemente el exceso de ácido se une al carbónico y forma ácido carbónico, liberando un ion hidrógeno. Y tenemos este que es el más importante, el más eficaz, el más importante regulador, amortiguador que tenemos como sistema buffer. Es el amortiguador ácido carbónico y bicarbonato. Tiene un pK, fíjense, un poquito más bajo que el carbonato, lejos del pH de 7.4, pero funciona y es el más importante para mantener el pH porque está presente en todos los medios, tanto a nivel intracelular como extracelular. Y además es un sistema abierto, porque tanto a nivel intracelular como extracelular, los elementos que lo componen, el CO2, el agua y el hidrógeno, se pueden regular por un intercambio de gases a través del CO2 y mediante el ácido carbónico a nivel renal. Y entonces, esto hace que las concentraciones de ácidos y bases se modifican constantemente y como, a pesar de que tiene un pK un poco más bajo, es posible tener un óptimo sistema buffer porque este sistema funciona tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular a través de estas reacciones que son completamente reversibles. La unión de un CO2, de una molécula de CO2 con una molécula de agua, da ácido carbónico. Y la disociación de ácido carbónico da un ion hidrogenión con bicarbonato. Cualquier cambio en el pH altera esta fórmula. Cualquier cambio en el pH altera la relación ácido carbónico-bicarbonato. ¿Por qué? Porque el pH depende del constante cambio que hay en esta relación. Cuando cuantificamos la relación ácido carbónico-bicarbonato y esta relación se eleva por encima de 21, estamos frente a una alcalosis. Si es inferior la relación de 21, estamos frente a una acidosis. Clínicamente, a pesar que tenemos estos sistemas buffer o de amortiguación que actúan rápidamente, el más importante es el sistema ácido carbónico bicarbonato. Y cuando nosotros queremos medir esta relación, cuando nosotros queremos evaluar clínicamente si un paciente tiene acidosis o alcalosis, cuantificamos ¿qué? El bicarbonato.
cuantificamos el bicarbonato. Entonces, clínicamente, ¿cuál es de todos estos es el que nos permite evaluar el estado de acidez o alcalinidad? Es el sistema carbónico bicarbonato a través de la cuantificación del bicarbonato. Pero ninguno de estos sistemas que hemos visto es capaz de compensar completamente el exceso de iones hidrógeno cuando esta alteración es muy intensa, es persistente y por lo tanto siempre va a haber activación de las otras dos vías de control y regulación que tenemos, como son la vía respiratoria y la vía renal. La compensación respiratoria regula indirectamente la concentración de ácidos en nuestro cuerpo a través de la concentración de CO2. Y esto es pues, muy fácil, porque fíjense que el principal componente que se une con el agua es el CO2. Entonces, si hablamos de una compensación respiratoria, entenderemos que la presión, la concentración, la presión parcial de CO2 va a ser el que va a determinar una respuesta a nivel respiratoria, modificando las concentraciones de bicarbonato a través de la modificación del CO2. Esta respuesta a nivel pulmonar también es rápida. ¿Por qué? Porque cambios en la concentración, cambios en el pH son rápidamente detectados a nivel de los corpúsculos carotídeos, aórticos y a nivel del centro respiratorio vulvar. Estos receptores son extremadamente sensibles a la concentración de ion hidrógeno. ¿Por qué? Porque regulan prácticamente el funcionamiento de todas nuestras células. Cuando hay un descenso del pH, quiere decir el aumento en la concentración de ion hidrógeno estimula a los quimiorreceptores provocando hiperventilación. Al hiperventilar, eliminamos más CO2. Al eliminar más CO2, disminuye la concentración arterial de CO2. Lo contrario, si el pH se eleva, el descenso en la concentración de hidrógenos inhibe los quimiorreceptores, produce hipoventilación, disminuye la eliminación de CO2 y por lo tanto se eleva la concentración de CO2 a nivel arterial. La compensación renal es el tercer mecanismo que es el principal órgano que está implicado en la regulación del equilibrio ácido-base, porque es la única vía por la cual se eliminan los ácidos fijos, los ácidos no volátiles. Es la única vía de eliminación de la carga ácida metabólica normal para la eliminación de metabolitos ácidos patológicos. Pero además es el órgano que se ocupa de mantener una concentración plasmática normal constante de bicarbonato. ¿Gracias a qué? A su capacidad de reabsorber o generar bicarbonato de forma variable en función del pH que se encuentre a nivel de los túbulos renales. Por lo tanto, en una situación de acidosis hay un aumento en la excreción de ácidos por la orina y se reabsorbe más bicarbonato. En una situación de alcalosis se retiene ácido y se libera bicarbonato. Por eso es que el pH urinario, como
lo veíamos en los exámenes de orina que les mostré, tienen un amplio rango de variación del pH urinario entre 4.5 y 8.2, porque ese margen permite que los riñones o eliminen más ácido o menos ácido, más bicarbonato o menos bicarbonato. ¿Qué tenemos que entender como definiciones importantes para recordar cuando hablamos de equilibrio ácido-base? Primero, lo que es el pH. El pH es un indicador de acidez o de alcalinidad de nuestra sangre. El rango normal en el adulto es de 7.35 a 7.45. 6.8 ya el paciente está muerto. 7.8 el paciente está muerto. El rango normal está entre 7.35 y 7.45. Con 7.2 el paciente está en una acidosis franca. 7.1 el paciente está premuerte de acidosis. Lo mismo con el pH en el extremo superior. La presión parcial de CO2, quiere decir la presión parcial de dióxido de carbono en sangre, es eso, es la presión parcial de dióxido de carbono en fase gaseosa en la sangre, y el rango de referencia en adultos varones es de 35 a 48 y en las mujeres ligeramente inferior de 32 a 45. Es decir, por eso pensamos mejor las mujeres que los hombres, porque los hombres tienen más CO2 que les impide pensar bien o mejor que las mujeres. Mentira. Mentira. La presión parcial de CO2 es la presión parcial de extracción de oxígeno de la sangre arterial, y en un adulto normal tenemos límites entre 83 y 108. El bicarbonato real es la concentración de bicarbonato en el plasma, con una concentración que ya hemos mencionado de 22 a 26. Exceso o déficit de bases. Es la concentración de bases en la sangre total, valorable con un ácido o una base fuerte hasta un pH de 7.4 con una presión parcial de CO2 de 40 y a una temperatura de 37. Este valor de exceso o déficit de base que tenemos como referencia más 2 o menos 2 miliequivalentes representa la cantidad teórica que hay que reponer a un paciente. Si un paciente está con alcalosis o acidosis, se calcula el exceso o déficit de base a través del cálculo de una base fuerte como el bicarbonato, teniendo un pH de 7.4 en estas características, y nos va a dar una cantidad. Y esa cantidad nos indica cuánto bicarbonato hay que reponerle al paciente. La saturación de oxígeno es el porcentaje de hemoglobina oxigenada, y en un adulto normal está entre 95 y 99%. Y bueno, tenemos aquí la concentración de CO2, y en base a esto vamos a ver que si está incrementado, si está normal o si está disminuido. Si está incrementado, vamos a ver el bicarbonato. Si el bicarbonato puede estar incrementado o normal. Vemos el pH. Si tenemos una CO2 elevado, un bicarbonato elevado, un pH elevado, estamos con una alcalosis metabólica. Si tenemos un CO2 normal, un
pH disminuido, estamos con una acidosis respiratoria no compensada. Si tenemos un CO2 normal con un pH disminuido, estamos con una acidosis parcialmente compensada. Si la presión parcial de CO2 está disminuida con un bicarbonato normal, un pH aumentado, estamos con una alcalosis respiratoria. Si el CO2 está disminuido, el bicarbonato normal, un pH disminuido, estamos con una acidosis metabólica parcialmente compensada. Si el CO2 está disminuido, un bicarbonato disminuido, un pH normal, estamos con una acidosis respiratoria o alcalosis metabólica compensada. Este cuadrito es como una tabla que ustedes pueden copiársela y mantenerla en el bolsillo para cuando vean una gasometría, tratar de interpretarla a través de lo que les muestre la gasometría. En resumen, vamos a ver que cuando la alteración primaria es una acidosis metabólica, encontraremos un pH bajo, un CO2 bajo. ¿Por qué el CO2 está normal? Porque los pulmones están tratando de compensar, están eliminando más CO2. Pero también encontraremos un bicarbonato bajo. En una acidosis respiratoria, el pH estará bajo. El CO2 elevado y el bicarbonato elevado. En una alcalosis metabólica, el pH elevado, el CO2 elevado y el bicarbonato elevado. En una alcalosis respiratoria, un pH elevado, un CO2 bajo y un bicarbonato bajo. ¿Esto hay que aprenderlo de memoria? No. Esto hay que razonar. Esto no es de memoria. Aquí podemos ponerle una raya y decir acidosis cuando el pH está bajo, alcalosis cuando el pH está alto. De ahí que vamos a ver si la acidosis es respiratoria o es metabólica. Vamos a ver que cuando es respiratoria hay acúmulo de CO2. Si hay una acidosis metabólica, el CO2 está bajo, porque quiere decir que los pulmones están bien y los riñones están compensando ese estado de acidosis. El tiempo en el cual un trastorno del equilibrio ácido-base va a manifestarse con respuestas compensadoras, vamos a ver que en una acidosis metabólica la forma de compensación es una alcalosis respiratoria. En una acidosis respiratoria la forma de compensación es alcalosis metabólica. Siempre una alteración pulmonar es compensada por los riñones y a la inversa, una alteración renal es compensada por los pulmones. Entonces siempre va a haber una compensación inversa.
Bueno, aquí por demás está mencionar que muchas son las causas que pueden llevar a la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es el trastorno ácido-base más frecuente. Insuficiencia renal, acidosis láctica por shock, por nutrición parenteral, coma etílico, leucemias, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cetoacidosis diabética muy frecuente, cetoacidosis alcohólica, ayuno prolongado. Les decía que cuando hay un ayuno prolongado, lo primero que aparece en orina, ¿qué son los cetoácidos? Una orina ácida. Por drogas y fármacos, la ingestión, mucha gente se toma aspirina para querer suicidarse y puede morirse porque produce una acidosis metabólica. Cualquier tipo de deshidratación intensa también lleva a acidosis metabólica. En nuestra paciente podemos decir que tiene una acidosis metabólica, primero por el shock séptico, por el shock hipovolémico, pero además por una necrosis tubular aguda por shock prolongado. Manifestaciones clínicas de acidosis metabólica: hiperventilación, hipotensión, arritmias ventriculares, dependientes de qué, de trastornos con el potasio principalmente, deterioro a nivel del sistema nervioso central, y en las formas crónicas por la activación permanente del amortiguador carbonato a nivel de los huesos, una descalcificación crónica, persistente a nivel de huesos, lo que lleva a una osteodistrofia renal o una osteoporosis de origen renal por desmineralización intensa. La alcalosis metabólica se presenta principalmente cuando hay pérdida de líquidos de origen intestinal, por vómitos, por sonda de aspiración gástrica, también por uso indiscriminado de diuréticos o por tratamientos prolongados o intensos con bicarbonato, que se presenta y que hace parte de todos los antiácidos. Hay gente que tiene su frasco de antiax, por ejemplo, y constantemente tiene reflujo y tiene pirosis, y está tomando cada 2 o cada 3 horas bicarbonato, ¿no? Entonces, sí pueden desarrollar alcalosis metabólica. Manifestaciones clínicas: tetania, secundaria hipocalcemia, hiperirritabilidad, convulsiones, trastornos mentales, depresión respiratoria y cambios en el electrocardiograma semejantes a la hipocalemia. En la acidosis respiratoria ya hemos visto que una causa frecuente es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto, ¿no? Lleva a acidosis respiratoria, la fibrosis pulmonar, una neumonía puede llevar, una tuberculosis miliar puede llevar, cualquier trastorno que ocasione dificultad respiratoria va a llevar a una acidosis respiratoria. Pero además, depresión del sistema nervioso central por fármacos, síndromes. ¿Qué tipo de síndromes? Restrictivos. Trastornos neuromusculares, síndromes restrictivos. Enfermedades pulmonares del adulto como obstrucción crónica al flujo aéreo. Ejemplo, EPOC, enfisema, asma. Síndromes obstructivos. Manifestaciones clínicas son dependientes del CO2 y predominan síntomas neurológicos. Les mencionaba yo que el paciente con insuficiencia respiratoria tiene una narcosis por CO2 y empieza a tener eso precisamente como un embotamiento. Les mencionaba el síndrome de Pickwick como síndrome
de insuficiencia respiratoria crónica en un paciente que tiene síndrome restrictivo por obesidad. La alcalosis respiratoria es poco frecuente, pero puede aparecer en aquellas personas que tienen crisis de ansiedad o crisis de pánico. ¿Alguno de ustedes tiene crisis de pánico? Es cuando uno tiene un extremo de ansiedad y que llega a provocar una hiperventilación que lleva a alcalosis respiratoria. Ustedes se han ido a emergencias, se han visto un paciente, muchas veces la mayoría son mujeres que llegan en este estado de tetania, de alcalosis respiratoria, donde hay tetania, síntomas de hipocalcemia, ¿no? Tetania, parestesias en la cara, en las manos y calambres. Y lo que se les hace es tapar la nariz, tapar la boca. ¿Para qué? Para que suban los niveles de CO2, ¿no? O se les pone una bolsa también. ¿Sí? ¿Perdón? Claro, hay que hipoventilar. Sí. Algunas enfermeras son un poco más bruscas y les dan para su, ¿no? Intoxicación por salicilatos, insuficiencia hepática, asma, fiebre, ejercicio, bueno. Síntomas de hipocalcemia, deterioro del nivel de conciencia, síncope, arritmias. En resumen, los trastornos del equilibrio ácido-base requieren un abordaje terapéutico basado en el conocimiento de la etiología para reconocer claramente cuál es el trastorno fisiopatológico básico que ha llevado a un trastorno en el equilibrio ácido-base. El trastorno del equilibrio ácido-base se lo puede compensar con líquidos, o sea, hidratando, se le puede poner bicarbonato, se le puede hacer transfusiones de sangre, pero si a nuestra paciente, por ejemplo, yo no le doy antibióticos, no corrijo el estado de sepsis que tiene la paciente, igual va a tener una acidosis metabólica cada vez más progresiva. Bueno, ahí nos quedamos.